El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Estas son las palabras del profeta Isaías que se cumplieron en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ministerio liberando a los cautivos de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos en Costa Rica presenta este programa como apoyo al curso bíblico Batalla por la Pureza Sexual. Acompáñenos mientras repasamos los principios bíblicos que nos enseñan cómo vencer sobre el pecado y experimentar la libertad prometida por nuestro libertador Jesucristo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Pablo resalta en varias secciones del capítulo 8 que hacer morir las obras de la carne es el resultado de la obra de Dios en el hombre, quien lo capacita por el Espíritu para vencer. Aunque creamos haber alcanzado cierta honestidad en reconocer nuestro pecado y hayamos trabajado en nuestra humillación por un tiempo, incluso haciendo rendición de cuentas, solo la continua dependencia de Dios hará que la victoria sea duradera y la derrota del pecado sea continua. Vivimos en una sociedad acostumbrada a los resultados inmediatos, y al hablar de estos temas no promovemos solamente un método, como cualquier otro, donde todo radica en el empeño y esfuerzo personal que podamos poner. Y por supuesto que estas cosas son necesarias, pero no podemos ser libres sin ir continuamente a la fuente de vida. De hecho, muchos tristemente se han dado cuenta que la caída en pecado está estrechamente relacionada con la pérdida de dependencia de Dios. En el momento de la oscura tentación, es Dios quien podrá capacitarte para vencer el pecado y ser libre de la esclavitud de la inmoralidad sexual. Esta es sin duda la principal piedra de tropiezo para dejar el pecado. Creer que estamos capacitados para caminar firmes sin Dios. Es por eso que son necesarias dos cosas que harán que aprendamos a depender de Dios en medio de las tentaciones y las luchas contra el pecado. En primer lugar, la necesidad de la práctica de las disciplinas espirituales, es decir, una constante y disciplinada vida de oración y lectura de la palabra, determinando tiempos específicos para desarrollar un hábito constante. Mientras no haya un reconocimiento de esta necesidad, la persona se encontrará con la realidad que la caída del cristiano está ligada a la práctica intermitente de las disciplinas espirituales o la ausencia de ellas. Por supuesto que las disciplinas espirituales no son una cuestión de poder hacerlo ni de querer hacerlo. Pues si esperamos estas dos condiciones, la primera como un pretexto y la segunda como una cuestión de emoción, terminaremos dejando de hacerlo. Posiblemente muchas veces habrán otras cosas que hacer, que parecerán más urgentes, o quizá no tengamos el ánimo para desarrollarlas. Pero la definición de un tiempo específico y la constancia harán que poco a poco pasemos del cansancio de practicarlas al gozo y deleite en Dios. En segundo lugar, tendremos que mortificar el pecado. Como decía John Owen, mata al pecado o él te matará a ti. Evita dar gusto a tus deseos carnales. Deja de apreciar el entretenimiento del mundo y la vanagloria de la vida y teme al Dios Santo.
A menudo las personas no quieren mortificar nada. Creen que pueden desarrollar sus disciplinas espirituales, pero a la vez tener una actitud permisiva con aquellas cosas que les llevan a pecar, de forma que son capaces de darse ciertos permisos para a menudo dejar de leer la Biblia, para disfrutar temporalmente de los deleites del pecado y luego venir con un falso arrepentimiento para callar sus conciencias. La mortificación entonces tiene que ver con hacer morir, es decir, que algo que obstaculiza nuestra dependencia de Dios muera. Como lo dijera el apóstol Pablo a los colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Podríamos sustituir la palabra hacer morir con la palabra mortificar. Ese es de hecho el sentido original de la palabra. Es posible que al hablar de esto te veas confrontado con la realidad de tu incapacidad para hacer todo esto. Aquello no se te cruza por la mente, como tampoco tienes la conciencia de estar ofendiendo a Dios. Pide a Dios que te dé un nuevo corazón para que puedas arrepentirte. Es Dios quien puede darte la libertad y capacidad para vencer, pero antes debes encontrarte con su Hijo Jesucristo, en quien puedes ser verdaderamente libre, pues no puedes depender de quien no conoces. Que Dios te conceda encontrar la gracia y el perdón en Él para vida eterna.